Ataque a Murs el Kabir, posiblemente uno de las acciones más divisivas tomadas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó y estuvo justificado? Debido a la nube aún muy cargada que se cierne sobre toda la acción, consideraremos esto en dos partes. Primero, un breve recuento de lo que realmente sucedió, y luego una consideración de los posibles derechos, errores y motivaciones de todo, y quién, si alguien, tiene la responsabilidad principal o general de lo que sucedió ese día. Como puede ser algo poco sorprendente con la situación que estamos enfrentando, los historiadores aún están muy divididos sobre esto, por lo que, por supuesto, la última parte de este video es puramente mi análisis basado en varios documentos disponibles del período tomados de los archivos nacionales. Así que siéntete libre de estar en desacuerdo si crees que la evidencia demuestra lo contrario. Ahora, el contexto de lo que realmente sucedió es que en 1940 Francia había caído ante el asalto nazi y lo que se convertiría en el gobierno de Vichy estaba en proceso de formación y luego negociando, aceptando un armisticio con las autoridades alemanas. El almirante Darlan, jefe de la Marina francesa, formaba parte de este nuevo gobierno, pero los británicos estaban preocupados de que las negociaciones y el armisticio que votaron para aceptar llevarían a la rendición o al apoderamiento de la Marina francesa, o una gran parte de ella por las potencias del Eje. Si el Eje lograra de alguna manera esto, cambiaría las tornas en los esfuerzos de guerra británicos, dando a los alemanes e italianos acceso a dos acorazados rápidos modernos que estaban casi completos, dos cruceros de batalla y una fuerza significativa de acorazados, cruceros y destructores más antiguos. Esto era crucial ya que en pocos meses el Mediterráneo pasó de ser un lago controlado por franceses y británicos a tener a italianos en la guerra, luego a los franceses retirándose. Si las flotas francesa e italiana se unían contra los británicos, estos no tenían oportunidad. Ya había buques de guerra franceses en puertos británicos, pues estaban basados allí cuando ocurrió la caída de Francia. Esto representaba cerca del 20% de la flota francesa. Para el momento del ataque en Mers el-Kebir, de las 4/5 partes restantes, aproximadamente la mitad estaba en Toulon, u otro puerto francés continental, y la otra mitad, que incluía críticamente los barcos de capital franceses más modernos y capaces, que actualmente podían salir al mar en servicio activo, a diferencia de los acorazados de la clase Richelieu incompletos, ahora estaban en puertos del norte de África, principalmente en Mers el-Kebir. Así, el 3 de julio, se llevó a cabo la operación Catapult. Los barcos en los puertos británicos serían confiscados o convencidos para permitir que se abordaran, mientras que una fuerza de barcos de la Royal Navy se posicionaba fuera de Mers el-Kebir para negociar con las fuerzas francesas presentes bajo el almirante Jean Soult sobre cuál sería el destino de su barco. Esta fuerza estaba compuesta por los buques capitales Su Majestad Hood, Su Majestad Valiant y Su Majestad Resolution, junto con el portaaviones Ark Royal y una escolta de cruceros y destructores. Las negociaciones, con interrupciones, se alargaron gran parte del día sin éxito. A medida que la situación empeoraba, el Ark Royal despegó aviones para colocar minas a lo largo del puerto, y los primeros disparos se realizaron cuando los aviones franceses interceptaron la fuerza y derribaron un skipper. Se ordenó a otros barcos franceses acudir al área para ayudar, pero los británicos interceptaban y descodificaban las señales francesas, y sabían que esto había sido ordenado. Así, poco antes de las 18:00 horas de ese día, se ordenó a los barcos británicos abrir fuego. Ninguno de los buques franceses estaba diseñado para resistir a los cañones de 15 pulgadas y sus salvas, y dentro de 3 descargas, el acorazado Britannia fue alcanzado y una de sus principales revistas detonó, matando a muchos de la tripulación y hundiendo el barco casi inmediatamente. Los franceses respondieron al ataque, pero más naves fueron impactadas y los incendios se extendieron. Estrasburgo y un pequeño escolta lograron escabullirse del puerto y ponerse en marcha y salir al mar, evitando las minas y un ataque aéreo apresurado, así como logrando superar al Su Majestad Hood mientras ella despojaba una turbina durante la persecución. Los británicos cesaron el fuego después de unos 10 minutos, pero al día siguiente, gracias a la lectura de más señales francesas que informaban de daños mínimos en Dunkerque, el ARC Royal lanzó otro ataque aéreo.
Este logró hacer explotar un barco lleno de cargas de profundidad que estaba amarrado junto al crucero de batalla francés, que también fue hundido por el enorme agujero que se hizo en su costado. La operación Catapulta concluyó con el Su Majestad Hermes atacando al Richelieu y algunos ataques aéreos franceses sobre Gibraltar, pero la acción principal ya había concluido. Estrasburgo llegó a Toulon, y los barcos británicos se retiraron. En total, 1.300 marineros franceses y 2 aviadores británicos morirían. La mayoría de estas bajas estaban a bordo del Britannia. Y eso es un breve resumen de las circunstancias del ataque en sí. La situación que llevó a ello es un tema mucho más amplio, y eso discutiremos ahora. Así que, si solo estás aquí para los hechos básicos de lo que sucedió, aquí es donde puedes abandonar. Entonces, lo que no se sabía en la antesala de este incidente particular, ni por los británicos ni por los franceses, era que, irónicamente, tanto los oficiales de la Regia Marina, la Marina italiana, como de la Kriegsmarine, la Marina alemana, realmente sugirieron apoderarse de la Marina francesa para agregar a sus propios barcos. Pero esto había sido vetado por, de todas las personas, el mismo Hitler, ya que estaba preocupado de que un intento fallido de apoderarse de la flota francesa podría llevar a los franceses a unir voluntariamente toda su flota a los británicos, y hasta donde él sabía, tenía a los franceses exactamente donde los quería con las actuales propuestas de armisticio. Al entrar en la situación, los británicos sabían dos cosas. En primer lugar, para el momento del ataque en Murs al-Kabir, ya no confiaban en la palabra del almirante Darlan, el mencionado jefe de la Marine Nationale. Aunque había sido un aliado muy cercano y de confianza en los últimos meses del conflicto, ahora estaba entrando en la esfera política del gobierno de Vichy y parecía haber dado múltiples declaraciones contradictorias en las últimas semanas. Un mes antes de la fatídica operación, Darlan había estado en contra de un armisticio en absoluto, declarando que preferiría amotinarse y liderar la flota para luchar bajo la bandera británica si se entraba en alguna negociación de ese tipo. Pero justo menos de 2 semanas después, esto se había convertido en una oposición general a un armisticio, pero con simplemente una promesa a Gran Bretaña de que ningún barco francés caería nunca en manos alemanas. Pero unos días después de eso, el gabinete francés, del cual ahora era parte, votó a favor de un armisticio, lo que cambió el campo una vez más, porque el armisticio tenía ciertos términos y condiciones adjuntos a él. Esto fue recibido con un reconocimiento británico de la situación, ya que tanto Gran Bretaña como Francia habían llegado a un entendimiento mutuo de que uno de ellos no buscaría la paz sin el otro, y la estipulación británica para liberarlos de esta obligación era que podían buscar un armisticio, perfectamente, considerando la situación que estaba ocurriendo, siempre y cuando la flota francesa se trasladara a los puertos británicos, debido al acuerdo mencionado anteriormente. Pero en este punto, Darlan ahora dijo que la flota francesa no podía, y no lo haría, zarpar hacia los puertos británicos, ya que serían necesarios para defender lo que quedaba de Francia. Se formó el nuevo gabinete de Vichy, y se aceptaron los términos del armisticio alemán. Darlan ahora prometió, de nuevo, mantener los barcos franceses fuera del alcance de los alemanes, pero a estas alturas los británicos estaban convencidos de que estaba mintiendo y era completamente poco fiable, habiendo cambiado la posición que supuestamente defendía 4 veces en 2 semanas, y ahora prometiendo algo que era imposible, dadas las condiciones del tratado de armisticio, que los británicos ya conocían. Específicamente habían leído el artículo 8, que, cuando fue traducido al inglés por los decodificadores británicos de la época, se leía artículo 8. La flota de guerra francesa, con la excepción de la parte que se deja a disposición del gobierno francés para la salvaguardia de los intereses franceses en su imperio colonial, se reunirá en puertos a determinar y tendrá que ser desmovilizada y desarmada bajo el control de Alemania o Italia respectivamente. La designación de estos puertos se hará según los puertos de origen de los barcos en tiempos de paz. El gobierno alemán declara solemnemente al gobierno francés que no tiene la intención de utilizar, durante la guerra para sus propios fines, la flota de guerra francesa estacionada en los puertos controlados por Alemania, excepto las unidades necesarias para la vigilancia, costas y dragado de minas. Hitler declara solemne y formalmente que no tiene intención de exigir nada sobre la flota francesa durante la conclusión de la paz. Con la excepción de la parte de la flota de guerra francesa que se determinará y que se destinará a la salvaguarda de los intereses franceses en el imperio colonial,
Todas las unidades de guerra fuera de las aguas territoriales francesas tendrán que ser llamadas de regreso a Francia. Ahora, lo que esto le dijo a los británicos fue que era completamente posible que los alemanes determinaran que los franceses necesitaban una flota relativamente pequeña y ligera para asegurar sus colonias, y por lo tanto podrían exigir la reubicación y el llamado de todos los demás grandes buques franceses de regreso a Francia, y crucialmente, según el primer párrafo, que estarían bajo el control alemán o italiano, independientemente del puerto en el que se encontraran. Esto fue directamente en contra de las garantías de Darlan, que ahora parecía haber dado a pesar del hecho de que sabía lo que implicaba este artículo del armisticio y había votado a favor de él. Por lo tanto, los británicos concluyeron que debía estar mintiendo, ya que lo que estaba diciendo y por lo que había votado parecían ser dos cosas completamente diferentes. Ahora, concedido, el artículo decía explícitamente que los alemanes prometieron desarmar los barcos y no usarlos para sus propios fines. Pero dado que toda la guerra en este punto era el final de una serie de solemnes promesas de Hitler de no hacer nada, que luego había hecho, incluyendo cosas menores como la toma de Checoslovaquia y la invasión de Polonia, los británicos estaban algo inclinados a tratar ese aspecto particular del artículo como si no valiera el papel en el que estaba escrito. En cambio, les pareció la configuración perfecta para poner la flota francesa bajo el control del eje, completamente armada, y luego simplemente no desarmarla y llevarla para su propio uso, lo cual, por supuesto, habría sido el peor resultado posible para los británicos. El armisticio se modificó, por sugerencia italiana, para permitir que los franceses mantuvieran barcos temporalmente en el norte de África mientras se resolvían los detalles finales. Pero, a los ojos británicos, esto parecía, en primer lugar, que las potencias del eje ya estaban alterando el acuerdo, y rezaban para que no lo alteraran aún más. Además, ponía a muchos barcos franceses fuera del alcance de cualquier tropa francesa que aún estuviera en la Francia continental para defenderlos de un posible embargo, excepto por las fuerzas coloniales que pudieran estar presentes en el norte de África, que obviamente eran algo menores en número y capacidad en comparación con lo que quedaba del ejército francés principal. También los dejó bastante convenientemente al alcance de las fuerzas italianas que estaban presentes en sus propias colonias del norte de África. Los italianos, que acababan de entrar en la guerra, como mencionamos anteriormente, ejercieron una presión significativamente mayor sobre los británicos, ya que ahora tenían que preocuparse por la flota italiana, así como por la Kriegsmarine, habiendo perdido recientemente el acceso a la flota francesa, y por supuesto, ahora estaban en pánico por la posibilidad de que la flota francesa se añadiera a uno, al otro o a ambos de sus oponentes. Ahora, para ser completamente justo con él, Darlan ordenó en este punto que los barcos franceses en puertos que estaban a punto de ser ocupados directamente navegaran a otros lugares no ocupados, lo que parecía estar más en línea con su promesa personal, pero también en contra de los términos del armisticio, por el cual había votado y prometido cumplir, lo que añadió a la confusión junto con el hecho de que, independientemente de cuáles fueran sus intenciones en este punto, ahora era parte del gobierno de Vichy, y como tal, podía ser anulado por sus colegas, al menos en teoría. Luego, complicó aún más las cosas al intentar conseguir la liberación de los barcos franceses de los puertos británicos, presentando una versión del armisticio a Gran Bretaña, que era algo diferente del texto real del armisticio, que, como mencionamos, los británicos ya conocían. Esta duplicidad consolidó aún más en las mentes del establecimiento político británico la idea de que Darlan les estaba mintiendo descaradamente, llevando a los británicos a descartar cualquier garantía que Darlan había hecho antes por completo. Desconocido para los británicos, Darlan había ordenado a la flota de Toulon que se autohundiera si los alemanes intentaban apoderarse de ella, y estaba decidido a asegurar que la flota francesa no cayera en manos extranjeras, según se supo después de la guerra. Quizás esta fue la primera gran oportunidad perdida para prevenir la tragedia, con Darlan habiendo logrado convertirse de aliado de confianza a persona non grata en los círculos gubernamentales británicos en el espacio de aproximadamente una quincena. En este punto, ninguna intención suya, sin importar cómo se expresara o cuán sincera fuera, iba a ser creída por nadie más que por Darlan. Ahora, en todo esto, hay que recordar que la mayoría del gobierno francés de Vichy en esta etapa estaba haciendo lo que creía que era mejor para Francia, y no lo que pensaba que era mejor para Gran Bretaña.
La situación empeoró porque algunos de los aliados más fuertes de Gran Bretaña en los círculos políticos franceses habían perdido poder con la caída del gobierno de Reynaud, y algunos de los políticos franceses más anglofóbicos habían ascendido junto con Pétain en el nuevo. Sin embargo, como fueron los británicos quienes tomaron la decisión de atacar, es por eso que la mayoría del razonamiento en este punto se centra en ellos y sus percepciones de lo que estaba sucediendo, ya que después de todo no eran psíquicos y no podían leer la mente, y por lo tanto solo podían guiarse por lo que pensaban que podían percibir que estaba sucediendo, de ahí la explicación de las intenciones de Darlan, que sabemos, versus sus acciones en ese momento, que era en lo que todos basaban su percepción de él. Y así, los británicos resolvieron neutralizar las fuerzas francesas en el norte de África y en otros lugares, pasando el mando de la operación en el norte de África al almirante Somerville, siendo la intención principal asegurar los buques para futuras operaciones contra el eje, y si no podían, negarles definitivamente a ellos en su lugar. Había un problema político secundario en que, con Francia fuera, había mucha especulación internacional, incluyendo en medio del sospechoso gabinete francés, que Gran Bretaña también se doblegaría pronto. Pero esto, según las fuentes primarias disponibles, no parece haber sido la consideración principal en ese momento. Fue una preocupación secundaria importante, pero no influyó tanto en las decisiones británicas. Ahora, esto no significa que todo el personal británico apoyara esta decisión. Lejos de eso, de hecho, los argumentos más fuertes contra la acción hostil en realidad vinieron de la Marina Real, con oficiales y hombres de la tripulación general de los barcos hasta el capitán Holland del Ark Royal, quien por cierto no es el mismo Holland que más tarde comandaría el Su Majestad Hood a través del almirante Somerville. E incluso hasta el almirante North, todos estaban muy en contra de la idea de bombardear a sus antiguos aliados, y estaban mucho más convencidos de la opinión de que los franceses, independientemente de darla, nunca permitirían que sus barcos cayeran en manos del eje. Esto se basó en sus propias interpretaciones de las acciones y en la conducta de los oficiales y hombres franceses con los que habían servido hasta este punto durante la guerra. Al mismo tiempo, estaban algo consternados por el trato extremadamente hostil que sus propios oficiales y agregados habían estado recibiendo en Francia por parte de Darlan y otros durante la formación del gobierno de Vichy, lo cual era un completo giro de 180 grados a la situación semanas antes. Todo este enigma puede ilustrarse con dos eventos separados en los días previos al ataque. El almirante Somerville protestó bastante extensamente la posible acción que se estaba dirigiendo y sugirió cursos de acción alternativos. Fue reprendido desde Whitehall por hacerlo y se le instruyó para que continuara con sus órdenes. Poco después, en Alejandría, donde se estaba desarrollando una situación similar, el teniente Jacques Van de Castille, a bordo del Su Majestad Malaya, se encontró apuntando a través de la mira de uno de los cañones de su barco a los barcos franceses, a pesar de que hasta esa mañana tenía una cita a bordo del crucero Duquesne, donde un número de oficiales franceses lo esperaban armados únicamente con un pastel y 27 velas para celebrar su cumpleaños. Ahora, con eso dicho, los británicos se dirigieron a Mers el-Kabir y la situación comenzó a escalar hacia su trágica conclusión. El primer mensaje que se envió a Mers el-Kabir fue enviado por radio por delante del destructor Su Majestad Foxhound, que a su vez estaba corriendo por delante de la fuerza principal británica. Este mensaje inalámbrico decía lo siguiente, nuevamente traducido ya que se envió en francés al almirante Jansu. El almirantazgo británico ha enviado al capitán Holland para reunirse contigo. La Marina británica espera que sus propuestas te permitan a ti y a la valiente y gloriosa Marina francesa estar a nuestro lado. En estas circunstancias, tus barcos seguirían siendo tuyos y nadie tendría que preocuparse por el futuro. Una flota británica te espera en el mar frente a Oran para darte la bienvenida. Fin del mensaje. Oran, por supuesto, es un nombre alternativo para Mirs el-Kabir. El almirante Somerville había enviado al capitán Holland del Ark Royal a los franceses a bordo del Su Majestad Foxhound, ya que Somerville no hablaba francés, al menos en ninguna capacidad real de conversación, mientras que Holland lo hablaba con fluidez. Lamentablemente, aquí fue cuando las cosas empezaron a ir mal.
El almiral francés, Jean Sol, decidió tomar como un insulto personal que se enviara a un simple capitán a negociar con él y se negó a ver a Holland, incluso después de que se explicara el motivo del envío de Holland. En cambio, envió al teniente Dufay, su jefe de personal, a ver al capitán. Dufay tenía poca autoridad para negociar y menos idea de qué estaba pasando realmente. Después de más de una hora de discusiones infructuosas, se le ordenó a Foxhound y Holland que abandonaran el puerto. En su salida, logró atrapar al teniente de bandera de Jean Sol y, finalmente, entregar realmente el ultimátum británico que el teniente de bandera prometió dar a Jean Sol. Holland se quedó en la lancha de Foxhound, que no había sido ordenada a salir, mientras notaba que los barcos franceses comenzaban a levantar vapor. En algún momento alrededor de las 9:35 de la mañana, el almirante Ginsul recibió el ultimátum británico de 4 puntos, aunque sin Holland allí para discutirlo realmente, no había oportunidad en este punto para explicar las advertencias adicionales. El ultimátum, nuevamente traducido al inglés, decía lo siguiente. 2. Monsieur l'amiral Ginsul de Almirante Somerville, el gobierno de Su Majestad me ha ordenado informarte lo siguiente. Acordaron que Francia se acercará a Alemania solo si, al concluir un armisticio, la flota francesa fuera enviada a puertos británicos. El Consejo de Ministros declaró el 18 de junio que antes de capitular en tierra, la flota francesa se uniría a la fuerza británica o se hundiría. Aunque el actual gobierno francés puede considerar que los términos de su armisticio con Alemania e Italia son conciliables con estos compromisos, el gobierno de Su Majestad encuentra imposible, a partir de su experiencia previa, creer que Alemania e Italia no tomarán en cualquier momento que les convenga los buques de guerra franceses y los usarán contra Gran Bretaña y sus aliados. El armisticio italiano establece que los barcos franceses deben volver a puertos metropolitanos y que Francia debe ceder unidades para defensa costera y barrido de minas. Es imposible para nosotros, tus camaradas, hasta ahora permitir que tus magníficos barcos caigan en poder del enemigo alemán o italiano. Estamos decididos a luchar hasta el final, y si ganamos, como creemos que lo haremos, nunca olvidaremos que Francia fue nuestra aliada, que nuestros intereses son los mismos que los suyos, y que nuestro enemigo común es Alemania. Juramos que, si conquistamos, restauraremos la grandeza y el territorio francés. Para lograr esto, hay que asegurarnos de que el enemigo común no use contra nosotros los mejores barcos de la Marina francesa. En estas circunstancias, el gobierno de Su Majestad me ha instruido para exigir que la flota francesa, ahora en Meuse, El Kabir y Oran, actúe de acuerdo con una de las siguientes alternativas. Navega con nosotros y continúa luchando por la victoria contra los alemanes e italianos. B. Navega con tripulaciones reducidas bajo nuestro control hacia un puerto británico. La tripulación reducida será repatriada cuanto antes. Si se adopta cualquiera de estos cursos, por usted devolveremos sus barcos a Francia al finalizar la guerra, o pagaremos una compensación completa si se dañan mientras tanto. Sí. Alternativamente, si se siente obligado a estipular que sus barcos no deben ser utilizados contra alemanes o italianos, ya que esto rompería el armisticio, entonces navegue con nosotros con tripulaciones reducidas a algún puerto francés en las Antillas, Martinica, por ejemplo, donde pueden ser desmilitarizados a nuestra satisfacción, o quizás ser confiados a los Estados Unidos de América y permanecer seguros hasta el final de la guerra, siendo la tripulación repatriada. Si rechaza estas ofertas justas, debo, con profundo pesar, exigirle que hunda sus barcos en un plazo de 6 horas. Finalmente, si lo anterior falla, tengo las órdenes del gobierno de Su Majestad de usar cualquier fuerza que sea necesaria para evitar que sus barcos caigan en manos alemanas o italianas. Ese es el contenido completo del comunicado, pero para resumirlo brevemente para aquellos de ustedes que tal vez lo encontraron un poco largo, la opción A era que los franceses vinieran al Reino Unido y continuaran la lucha como buques de guerra franceses completamente armados con tripulaciones francesas. La opción B era navegar a los puertos británicos nuevamente, excepto que esta vez los barcos serían entregados al control británico y las tripulaciones serían enviadas de regreso a Francia. Ambas opciones tenían la promesa francesa de que sus barcos les serían devueltos al final de la guerra y se compensarían cualquier pérdida.
La opción C era navegar sus barcos lejos de la Europa continental, siendo las opciones los puertos franceses en las Indias Occidentales, es decir, el Caribe o potencialmente a los Estados Unidos de América, con los barcos siendo entonces desmilitarizados o internados, con la tripulación siendo repatriada de nuevo. La cuarta opción era que hundieran sus barcos dentro de las 6 horas de recibir el comunicado, y la quinta opción era que, si no hacían ninguna de las otras 4 opciones, los británicos usarían cualquier fuerza necesaria que sintieran que tenían que usar para evitar que los barcos cayeran en manos enemigas. Alrededor de las 10 en punto, el teniente de bandera regresó con una nota escrita que simplemente decía lo siguiente, nuevamente traducido al inglés. 1. Las garantías del almirante Jean Soult al almirante Sir Dudley North siguen igual. En ningún caso, los buques de guerra franceses caerán intactos en manos de los alemanes o los italianos. 2. En vista de la sustancia y forma del ultimátum absoluto que se ha enviado al almirante Jean Soult, los buques de guerra franceses serán defendidos por la fuerza. Ahora hubo un intercambio adicional de notas, con Jean Soult negándose absolutamente a encontrarse físicamente con el capitán Holland, quien, por su parte, había regresado al Foxhound para comunicar los eventos a Somerville. Luego llegó la flota británica principal y señaló con una lámpara hacia el puerto. La señal se leyó de la siguiente manera. Al almirante Jean Soult del almirante Somerville, esperamos sinceramente que las propuestas sean aceptables y que estés a nuestro lado. A las 11:09 se recibió una segunda respuesta manuscrita del almirante Jean Soult por parte de los británicos. Se leyó de la siguiente manera, nuevamente traducido. El almirante Jean Soult solo puede confirmar la respuesta ya enviada por el teniente de Vassio Dufet. 2. El almirante Jean Soult está decidido a defenderse por todos los medios a su disposición. Y 3. El almirante Jean Soult llama la atención del almirante Somerville sobre el hecho de que el primer disparo que se nos haga resultará en enfrentar inmediatamente a toda la flota francesa contra Gran Bretaña, un resultado que sería diametralmente opuesto al que busca el gobierno de Su Majestad. Pasaron varias horas sin ninguna respuesta adicional, por lo que se envió un mensaje adicional desde la flota por lámpara de señales que la flota francesa no se permitiría salir del puerto a menos que se aceptara uno de los términos. Alrededor de la misma hora llegaron noticias de que los barcos franceses en Alejandría acordaron desarmarse, salvando de alguna manera la cita del pastel de cumpleaños del teniente Van de Castiel, y este hecho también fue comunicado al almirante Jean Soult. Pero con los franceses aparentemente rechazando incluso reconocer estas comunicaciones adicionales, Somerville se preparó para abrir fuego alrededor de la 1:30. Pero como ningún barco francés había salido al mar, retrasó esto hasta las 3 en punto, y envió otra señal pidiendo a Jean Soult que izara una bandera en señal si aceptaba alguno de los términos británicos. También ordenó la colocación de minas en la entrada del puerto que describimos al principio. Finalmente, alrededor de las 1440, Jean Soult señaló que aceptaría a un delegado para una reunión cara a cara. Por lo tanto, con el ataque retrasado nuevamente, ya que tomaría más de 20 minutos para que el capitán Holland realmente regresara al puerto, Holland fue enviado de regreso a través de Foxhound y luego en barco hasta Dunkirk, llegando a bordo a las 4:15 o 1615. Jean Soult, por su parte, parecía estar aún más ofendido de que el delegado fuera una vez más Holland y no Somerville, y lo que siguió fue menos negociación y en ocasiones más discusión con Jean Soult, manteniendo que solo obedecería al almirante Darlan y al gobierno francés. Sin embargo, durante esta discusión, Jean Soult también presentó un mensaje codificado enviado por el almirante Darlan una semana antes. Ahora, no pude encontrar el texto original, ya que las principales referencias a esto provienen de los documentos de archivo de la Marina, pero sí cubren parte de lo que decía. El mensaje de código cifrado comenzó con algo similar a «Este será el último mensaje cifrado que recibirás de mí», siendo este el mensaje del almirante Darla. Señaló que la cláusula 3 establecía que los barcos franceses podrían ser llevados a los Estados Unidos bajo ciertas circunstancias, que incluían un posible ataque o incautación por parte del enemigo.
El capitán Holland señaló que los británicos amenazaban con atacar o incautar sus barcos, dependiendo de qué cláusula del ultimátum leas, y por lo tanto Jinsul podría llevar sus barcos a los Estados Unidos bajo estas circunstancias, que también era otra opción bajo el ultimátum británico. Por la razón que sea, posiblemente porque la carta absoluta tal como se lee del cifrado hacía referencia a Alemania e Italia, pero no a los británicos, Jansul se negó a estar de acuerdo con esta interpretación. Mientras tanto, se habían estado intercambiando señales entre Jan Sult y el gobierno de Vichy. No se pudo contactar a Darlan, ya que se había ido a casa de permiso y, en cualquier caso, había dado sus órdenes finales según su cifrado. Y por la razón que fuera, Jan Sult omitió repetidamente cualquier parte de los términos británicos, excepto simplemente unirse a ellos o hundirse. No hace falta decir que, presentado aparentemente solo con esas dos opciones extremas, los líderes franceses disponibles en ese momento le dijeron que enfrentara la fuerza con fuerza y que no se rindiera con sus barcos. Mientras tanto, los británicos leían cada señal intercambiada. Al final del proceso de negociación, la comunicación final del almirante Jan Sult se envió a las 20 pasadas, las 5 o a las 1720, y se leyó de la siguiente manera, de nuevo, como debe decirse, traducido del francés. 1. La flota francesa no puede hacer otra cosa que aplicar las cláusulas del armisticio, debido a las consecuencias que tendría para la Francia metropolitana. 2. Se han recibido órdenes formales y estas órdenes se han enviado a todos los oficiales al mando para que, si después del armisticio existe el riesgo de que los barcos caigan en manos enemigas, sean llevados a los Estados Unidos o hundidos. 3. Estas órdenes se llevarán a cabo. 4. Desde ayer, 2 de julio, los barcos en Orán y Meusel-Kebir iniciaron su desmovilización, reduciendo tripulaciones. Los hombres de África del Norte han desembarcado. Para los británicos, la cláusula 1 y la cláusula 2 parecen estar en conflicto, ya que la cláusula 1, el cumplimiento del armisticio, entregaría la mayor parte de la flota francesa al control alemán o italiano, y la cláusula 2 decía que si eso sucedía serían llevados a los Estados Unidos o hundidos, estos dos obviamente siendo completamente mutuamente excluyentes. Además, era bastante obvio que los barcos franceses se estaban preparando para zarpar, por lo que el ítem 4, que afirmaba que habían sido desmovilizados y las tripulaciones estaban siendo reducidas, también se consideró evidentemente falso. Al mismo tiempo, a la flota británica también se le envió un mensaje a través de interceptaciones de señales de los refuerzos franceses entrantes que habían sido ordenados en la zona, y así a las 1715. Se le dio a Jan Sult hasta las 1730 para aceptar uno de los términos británicos, nos hundimos. Holland se fue a las 1725 al sonido de las sirenas de alerta a bordo de los barcos franceses, y aproximadamente media hora después de que Holland se fue, los cañones británicos abrieron fuego. Así que eso da una idea más detallada de por qué los británicos pensaban de la manera que lo hacían y el curso de las negociaciones en sí, que por supuesto inevitablemente llevarían a la tragedia. Por lo tanto, quedan dos preguntas por resolver. ¿Fue legal el ataque británico? Y en ese día fatídico, ¿quién, si alguien, tiene la responsabilidad general de que las cosas resultaran como lo hicieron? Con respecto a la legalidad del ataque, el artículo 46 de la Declaración sobre las Leyes de la Guerra Naval establece que un buque de guerra neutral, que en este punto eran los buques franceses, solo puede ser atacado bajo circunstancias muy específicas, siendo la principal que el buque participa directamente en las hostilidades. En este punto, siendo Francia una potencia neutral, no había motivo para atacar a los franceses por estos motivos, ya que los barcos estaban anclados sin hacer mucho. El tercer punto del artículo 46 establece que disparar a un barco neutral es justificable si ese barco está directamente empleado por un gobierno enemigo. Esto tampoco era el caso, ya que la flota estaba definitivamente bajo el mando exclusivo de los franceses en este punto, sin importar lo que pudo haber sucedido después. El segundo punto del artículo 46 establece que si un barco neutral está bajo las órdenes de un gobierno enemigo, se puede disparar a ese barco o flota.
Con la flota francesa refugiada en un puerto especificado por el armisticio dictado por el Eje y con su intención declarada, incluyendo por supuesto la entrega de la mayoría de la flota, al control alemán o italiano para su desarme, es bastante posible decir que la flota francesa estaba cumpliendo con las órdenes alemanas. El hecho de que la Marina francesa, bajo Dallin, se estaba preparando para cumplir con las demandas del armisticio, demuestra que estaba obedeciendo la voluntad de Alemania, al menos en este aspecto. Por lo tanto, en el artículo 46, mientras que 2 puntos de la ley están en contra del ataque, uno de esos puntos lo permite. Por lo tanto, como una cuestión de derecho internacional, básicamente depende de qué punto de argumento deseas usar para determinar si este ataque fue realmente legal o no. En mi opinión, personalmente, Churchill probablemente debería haber confiado más en la información disponible de los oficiales de la Marina Real, pero en las circunstancias que hemos descrito, al menos puedes entender de dónde venía. Aunque, para ser completamente justo con Churchill, no era necesariamente la voluntad y las motivaciones de los oficiales y hombres franceses de las que él dudaba particularmente, era más que dudaba de su capacidad para llevar a cabo esas intenciones, si los alemanes e italianos se posicionaban para apoderarse de los barcos, como él creía que iban a hacer. Sin embargo, legal o no, dependiendo de tu interpretación de ese artículo en particular, el ataque estaba por venir. Y aquí es donde presento mi punto de vista, y es el siguiente. El hombre más responsable de que se llevara a cabo el ataque y la consiguiente pérdida de vidas que siguió es el almirante Jean Soult. Dejando de lado todos los demás factores, él tenía un deber con sus hombres, y creo que falló en ese deber de manera lamentable. Ahora, o mal, legal o no, había una flota británica en alta mar, mal, legal o no, había una flota británica en alta mar, con sus razones para estar allí, sus demandas para resolver la situación sin violencia. Y esa era una situación que el almirante Jean Soult ahora necesitaba resolver. Simplemente diciéndoles que no den concesiones. Ahora se hace mucho en algunos cuartos para no ceder en nada. Ahora se hace mucho en algunos cuartos de Jean Soult no queriendo romper los acuerdos de armisticio por miedo a las represalias alemanas contra la población francesa y o las familias de los marineros. Y de hecho incluyó esto en uno de sus comunicados. Ahora, mientras esto puede haber sido una preocupación legítima, ya que estamos tratando con la Alemania nazi y las represalias no eran exactamente desconocidas para ellos, el simple hecho de nuevo para mí sigue siendo que hasta este punto las marinas polaca, noruega, belga y holandesa ya habían enfrentado esta situación, y casi universalmente lo que quedaba de esas marinas había desafiado a los nazis en los tratados de paz, y simplemente se habían ido para mantener los tratados de paz, y simplemente se habían ido para mantener la lucha, como se cubrió bastante extensamente en el video que hice sobre las 3 marinas de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, una preocupación decisiva para Jean Soult, o al menos una preocupación decisiva válida para Jean Soult, o al menos una válida a la luz de las decisiones tomadas por los hombres y oficiales de las otras marinas. Luego tienes la conducta de Jean Soult. Se enfrenta a una flota que había declarado explícitamente, repetidamente, que su vida y las vidas de sus hombres podrían ser sacrificadas sin una resolución satisfactoria de la situación. Incluso si estaba decidido a rechazar tales demandas y luchar, le debía a sus hombres al menos escuchar al negociador británico, el capitán Holland. En cambio, pasó alrededor de 2/3 del día negándose a verlo o responder a gran parte de la comunicación, simplemente porque consideraba a Holland inferior a él, debido a que Holland era un capitán y él un almirante. Y lo siento, pero alguna pequeña distinción personal de clase percibida no es una excusa válida para arriesgar la seguridad y el bienestar de miles de hombres bajo tu mando, sin mencionar la flota francesa más poderosa que estaba operativa en ese momento. Se suponía que Jean Soult era un almirante, se suponía que era un líder, y un líder debería tomar las decisiones en el mejor interés de su mando y no comenzar a tomar decisiones irracionales debido a lo que percibe como un pequeño insulto. Y luego tienes cómo actuó con respecto a sus órdenes.
como cubrimos, tenía órdenes preexistentes de Dala y se le dijo explícitamente en esas órdenes que estas serían las últimas emitidas, no se emitirían más órdenes para esta situación. También se enfrentó, hay que admitirlo, a una situación que técnicamente estaba fuera de la letra de esas órdenes, aunque se podría hacer una interpretación. Ahora, en este punto, podría actuar de una de dos maneras, es decir, como un oficial al pie de la letra que promulga órdenes desde arriba y no más ni menos, o como un oficial según el espíritu de la ley que, de acuerdo con estas obligaciones, asegura que las acciones que toma están en el interés tanto de sus órdenes permanentes y sus hombres. Ahora, en mi opinión, este tipo de oficial es con mucho el tipo de oficial superior, pero aparte de eso, las armadas tienen lugares para ambos. Ahora, un oficial por el espíritu de las órdenes reconocería su deber de preservar las vidas de sus hombres y la integridad de la flota francesa. Estaría claro que rechazar todos los términos probablemente resultaría en la pérdida de sus barcos y la muerte de sus hombres, y este no es un fin que beneficie a la Marine Nationale, Francia, o el cumplimiento de un oficial probablemente tomaría la sugerencia del capitán Holland e interpretaría que, aunque las órdenes finales de Darlan se referían a Alemania e Italia como el enemigo, por supuesto, se habían escrito antes de que se pudiera prever que Gran Bretaña podría haberse convertido en un enemigo. Y así el espíritu de esas órdenes le permitiría actuar de acuerdo con ellas frente a las demandas o amenazas británicas, sin importar cuán razonables o irracionales sean. La interpretación sería que los británicos amenazan con apoderarse o destruir sus barcos. Por lo tanto, son el enemigo. Por lo tanto, la cláusula 3 indica que si un enemigo amenaza con apoderarse o destruir mis barcos, puedo buscar refugio en los Estados Unidos. Los británicos también son, por lo tanto, puedo cumplir mis órdenes, preservar a mis hombres y... Por lo tanto, puedo cumplir mis órdenes, preservar a mis hombres y mis barcos, y técnicamente también cumplir con las condiciones del armisticio, ya que el artículo 10 establece que no debo permitir que mis barcos se utilicen en acciones hostiles con Alemania o que se transfieran al Reino Unido en general. Navegar a los Estados Unidos bajo la amenaza de confiscación o destrucción significaría que los británicos no podrían usar los barcos en acciones contra Alemania, al menos con los Estados Unidos aún neutrales. Pero parece que el almirante Jean Soult claramente no era este tipo de oficial, lo que le deja asumir el papel de oficial al pie de la letra. Un oficial disciplinado revisaría sus órdenes meticulosamente. Sus órdenes no cubren esta situación, por lo que debe solicitar nuevas órdenes. Y eso es finalmente lo que Jean Soult intentó hacer, a pesar de que Darlan ya le había dicho que sus órdenes anteriores eran definitivas. Ahora yo argumentaría que fue un fracaso por su parte no ver que ahora tenía que trabajar con el espíritu de sus órdenes, dadas las instrucciones explícitas de Darlan, pero al mismo tiempo podrías argumentar que, como otras formas de superior aún existían en la forma de los otros miembros del gabinete de Vichy, él podría pedirles nuevas órdenes adecuadas para abordar esta situación específica. Sin embargo, para recibir órdenes adecuadas, tus superiores tienen que tener la información completa y correcta de lo que realmente está sucediendo. Por lo tanto, sus comunicaciones deberían haber consistido en la totalidad de sus órdenes existentes, es decir, las instrucciones cifradas del almirante Darlan. Básicamente esto es lo que me han dicho que haga hasta ahora, más una descripción completa de la situación a la que se enfrenta actualmente, incluyendo, y lo más importante, incluso si eligiera descuidar todo lo demás, todas las opciones sobre la mesa de los británicos. Esto era especialmente importante dado que Darlan estaba fuera de contacto. Sin embargo, Jansel fracasó espectacularmente en hacerlo. En cambio, le dijo al gobierno de Vichy que la oferta era unirse a nosotros o hundirse, lo cual no solo es una mentira descarada, es una negligencia de deber, ya que no proporciona a sus superiores la información necesaria a partir de la cual pueden tomar una decisión adecuada, y así luego darle una dirección adecuada en forma de nuevas órdenes.
Ahora, por supuesto, es totalmente posible que su respuesta a él podría haber sido la misma, o podrían haber estado de acuerdo con la idea de Holland de enviar los barcos a los Estados Unidos o cualquier otra cosa. Pero nunca lo sabremos porque nunca se les dio la oportunidad de tomar esa decisión debido enteramente al fracaso de Jean Sol para comunicarse adecuadamente con ellos. No le estaban disparando, estaba sentado en un barco estacionario, tenía horas para hablar con ellos y ni siquiera se molestó en hablarles correctamente. Si lo hubiera hecho, entonces la responsabilidad de rechazar los términos británicos y cualquier consecuencia asociada habría recaído en el gobierno francés de Vichy, pero no lo hizo y por lo tanto no pudieron dar una respuesta adecuada, solo podían ir con lo que él les decía y lo que les decía era descaradamente inexacto, por lo que las órdenes que regresaron no eran aplicables a la situación que él realmente enfrentaba. Por lo tanto, Jianzhou no actuó de una manera que correspondiera a ninguno de los dos tipos de oficiales, y por lo tanto, en mi opinión, falló completamente en su deber como almirante para su nación, ya que consiguió que una buena parte de la flota francesa se dañara o destruyera, y también más importante, falló en su deber hacia sus hombres al conseguir que 1.300 de ellos murieran, casi enteramente porque era demasiado orgulloso para hablar con un capitán, demasiado carente de imaginación para interpretar las órdenes que tenía, y demasiado perezoso o demasiado engañoso para informar la situación con precisión a las personas que podrían haberle dado nuevas órdenes. Y personalmente nunca puedo perdonarlo por eso. El ataque británico en Mers el-Kabir le dio a Alemania e Italia, así como a la Francia de Vichy, grandes cantidades de material de propaganda para usar en contra de los británicos y cualquier aliado que pudieran conseguir en su lucha continua contra la Alemania nazi. Esto, bastante previsiblemente, también llevó a una resistencia significativamente mayor entre varias colonias francesas y otros elementos de la flota francesa. Casi arruinó la resolución pacífica de la situación en Alejandría y, por supuesto, sería parcialmente responsable de la pérdida de cientos, si no miles, de vidas adicionales en los próximos años, ya que varios territorios y unidades navales francesas de Vichy resistieron los esfuerzos aliados para liberar a Europa con consecuencias fatales para las tropas y los civiles de ambos lados. Y al final del día, por supuesto, se debe reconocer que cuando los alemanes finalmente hicieron un intento de apoderarse de la flota francesa en Toulon, incluyendo el Dunkerque reparado y el Estrasburgo, los marineros y hombres franceses de hecho hundieron sus barcos. En el gran esquema de las cosas, mientras los alemanes e italianos intentaban apoderarse de varios elementos de la flota de Vichy, solo conseguirían unas pocas unidades pequeñas. Así que ahí lo tienen. Tienen un poco más de información sobre los cómo y los por qué del ataque, y tienen mi propia interpretación personal de dónde yace la responsabilidad. Podrías argumentar que los británicos nunca debieron atacar inicialmente, evitando así poner a los franceses en la situación que enfrentaron en Mos el-Kabir, lo cual es completamente razonable. En retrospectiva, y mirando todo de manera holística, especialmente con muchos de los comentarios de los diversos hombres en la Royal Navy que ahora están disponibles para nosotros a través de varios documentos, estoy de acuerdo contigo, pero la retrospectiva, como dicen, es 2020 y muchos de los elementos que ahora conocemos, sobre los cuales podemos hacer esa evaluación, no se conocían en ese momento, al menos para el gobierno británico. Y por lo tanto, si se me pusiera en la misma situación con el conocimiento que tenemos hoy, habría dicho que no, los británicos no deberían atacar. Si estuviera en la posición en la que se encontraba el gobierno británico, con la información que tenían disponible y el historial bastante largo y lleno de historias de prácticamente todas las promesas alemanas siendo rotas poco después de haberse hecho en esa posición, creo que probablemente habría ordenado a la flota a Mir el-Kabir, yo mismo también, y una vez que se lanzó ese particular dado, bueno, ya hemos repasado a quién creo que fue principalmente responsable de ese particular desastre, y al final del día tenemos que recordar que, correcto o incorrecto, legal o no, sin importar quién tenga la responsabilidad final, esta larga cadena de tragedia terminó con 1.300 franceses y 2 militares británicos perdiendo sus vidas completamente innecesariamente. Y eso es, desafortunadamente, la última tragedia de la guerra.
Eso es todo para este video, gracias por verlo. Si tienes un comentario o sugerencia para revisar un barco, déjanos saber en los comentarios abajo. Recuerda comentar en la publicación fijada sobre el dique seco.